al delegado sería así, graben nomás. Al delegado le envié las clases para que las comparten por si quieren tomar apuntes, ¿cierto? Ahí para hacer lo más didáctica posible. Entonces, la primera clase, ya que como partieron hace poco con semiología, ¿cierto? Es introducción a la semiología abdominal. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a ver los motivos de consulta por lo que las personas podrían venir al médico. Vamos a repasar un poco la anatomía y finalmente vamos a ver en qué consiste el examen físico abdominal. Algunos de los motivos de consulta, ¿por qué ustedes irían al médico, cierto, en caso de un dolor estomacal? Algunos serían, por ejemplo, el dolor abdominal, que puede ser agudo o crónico, la disfagia o la odinofagia. No sé si esos conceptos los conocen, lo que es una disfagia o lo que es una odinofagia. Disfagia creo que era dificultad al tragar y edinofagia era dolor al tragar. Sí, perfecto. También el singulto, ¿saben cuál es el nombre más coloquial del singulto? ¿Lipo? El hipo, perfecto. Sensación de globo, ¿cierto? Esa sensación de hinchazón, la regurgitación o pirosis. ¿Saben lo que es la pirosis? ¿Reflujo? Mm, como si algo un poquito más específico, eso. Son similares, pero la pirosis corresponde a corresponde como a otro concepto, como una sensación, Acidez, ¿o no? sí, como una sensación de quemazón, diría la persona. La dispepsia, ¿conocen el término? Algo que a todos nos pasa, como más Creo que era coloquialmente. como indigestión. ¿Cuánto? Indigestión. Digestión, perfecto. Náusea y vómito, la diarrea, que esas dos los vamos a ver en las siguientes clases. Distensión, también conocido como hinchazón, incontinencia fecal, constipación, también llamado estreñimiento, las hemorragias digestivas, ictericia y ascitis. Bueno, todos estos términos los vamos a ir viendo en las distintas clases, pero estos son como los motivos de consultas principales por las que vendría un paciente a consultar en temas gastrointestinales. Bueno, recordemos la anatomía, ya que ustedes hace poco pasaron por la anatomía, me imagino, en el primer año. Recordemos que hay 9 cuadrantes donde tenemos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, los francos, las fosas ilíacas, ¿cierto? Donde cada uno es importante, ¿cierto?, reconocerlos porque vamos a tener distintos órganos, distintas estructuras. Por ejemplo, en los cuadrantes superiores vamos a tener el hígado, podemos tener, ¿cierto?, el vaso, el estómago a nivel más central, a nivel del epigastrio. De hecho, siempre cuando hay dolores estomacales es a nivel de lo que se llama como la boca del estómago. Eh, También, ¿cierto? El páncreas que está en esa zona. Ta- ta- la- bueno, tanto el intestino delgado como el grueso, que básicamente tienen un recorrido que conlleva los 9 cuadrantes. Entonces es importante recordarlos porque no sé si, por ejemplo, un paciente dice que le duele un dolor en el cuadrante superior derecho, donde está el hipocondrio derecho, lo más probable es que sea un problema de vesícula. Entonces, por eso es tan importante como ir conociendo recordando la anatomía para ir diferenciando los distintos diagnósticos que podríamos tener o las distintas estructuras comprometidas. Bueno, con respecto ahora al examen físico, algunas generalidades, esto es como un poco más para la vida, el tema ¿cierto?, tener un board donde hay una buena iluminación, porque después vamos a ver que pueden haber ciertas lesiones, ciertas cosas que podrían apreciarse mejor con una buena iluminación, porque muchas veces en urgencia no hay buena iluminación y hay cosas que se les pueden pasar. También tener una buena temperatura, especialmente cuando tenemos pediátricos, que los pediátricos son más susceptibles y eso genera que no cooperen mucho durante el examen físico. También es muy importante ya que el tema de la privacidad, recordemos que tenemos que pedir a la persona que se tenga que descubrir muchas veces, ¿cierto?, el abdomen o incluso, como vamos a ver más adelante en la clase, el tema del tacto rectal, que sí o sí requiere
bastante privacidad, sobre todo considerando que actualmente la medicina estaba bastante judicializada. Y también, ¿cierto?, y tratar, bueno, de lo posible, en caso que sea una consulta más privada, el tema de tener una buena camilla, diván, porque al igual que como uno se acuesta, ¿cierto?, tiene que ser cómodo para el paciente, porque así va a ayudar a que nos coopere mejor. Bueno, otras cosas a considerar, siempre recuerden el lavado de manos, recordemos que estamos tocando personas y que vamos transmitiendo distintos microorganismos, ya sea a nuestras fichas, ya sea cierto a otros pacientes, entonces es importante recordar el lavado tanto antes como después de examinar al paciente. Y también otra cosa que a muchos se nos puede olvidar es el tema de ojo con las manos, sobre todo si están heladas, porque especialmente en los niños es bastante molestoso y eso puede generar que los músculos del abdomen puedan contraerse y eso generar que el examen sea un poco más dificultoso de realizar. Eh, que- También el tema, ¿cierto?, de que ustedes siempre tienen que tener el control, relajarse, sobre todo en urgencia, siempre darle la tranquilidad al paciente como habilidades blandas, con el fin de que cuando un paciente se siente seguro, se siente tranquilo, es más probable de que coopere comparado a una persona que está un poco más con pánico, un poco más asustada. Entonces siempre es importante ustedes en su futuro rol de médico tratar de transmitir una seguridad y confianza de lo que están haciendo, de que ustedes están capacitados para hacerlo. Ya, entonces, en primer lugar, bueno, después de hablar de todas estas habilidades, lo primero que hacemos, ¿cierto?, es inspeccionarlo, ver cómo es el abdomen. Acá tenemos, por ejemplo, ver el tipo de abdomen que tenemos. Por ejemplo, si es un abdomen normal, ¿cierto? Una persona eh, eh, ectomorfa se podría considerar como un abdomen plano, ¿cierto? En cambio, si es una persona un poco desnutrida, podría haber lo que se conoce como un abdomen excavado, como en la fíbula A. O en este caso, que lamentablemente es algo que en Chile que estamos teniendo mucha tendencia a la obesidad, es un abdomen globoso, donde justamente tenemos un parículo adiposo bastante más significativo. Entonces, lo primero en la inspección, entonces, como comentaba, es la forma del abdomen del paciente. Lo segundo que podríamos observar en una inspección serían las distintas cirugías. Bueno, el paciente normalmente nosotros vamos a preguntar los antecedentes, pero a veces pueden olvidarse o a veces pueden equivocarse. Entonces, también para asegurarnos de que tuvieron una cirugía es ver las distintas cicatrices, las incisiones que tuvieron. Una de las más bueno, una de las más comunes antiguamente, porque producto de que actualmente la cirugía se está haciendo más laparoscópica, es la incisión de Kocher, que es clásicamente asociada a una colecistectomía, ¿cierto? Acá recordando en el cuadrante superior derecho. También podemos tener incisiones a nivel de la línea media, eso en caso de algunas cirugías. Otra popular es la incisión de Lanz, que esa es característica de la apendicectomía. Y otra también súper frecuente, que bueno, esta sí se va dando más y más, es la de Pfannenstein, que es clásica de las cesáreas, que actualmente en ginecología se están realizando más. La de Pfannenstein, como se ve acá en la zona inferior del abdomen. Otra cosa importante es, por ejemplo, ver la presencia de circulación colateral, que esto lo vamos a ver más en la clase de daño hepático, de daño hepático, donde vamos a ver que los vasos sanguíneos, en este caso las venas, ¿cierto?, son bastante visibles en el abdomen. Y también otra cosa que no se les puede olvidar es la distribución de los vellos, recordando, ¿cierto?, que hay una distribución androide versus la ginecoide. Y normalmente si es que vemos, por ejemplo, en el caso de una distribución ginecoide en una persona, no sé, en un varón biológico, podríamos ver tal vez que esté ante la presencia de algún cuadro hormonal o de daño hepático. Entonces, por eso es tan importante ir reconociendo los patrones de los vellos para ir identificando algún tipo de trastorno. Eh, Otra cosa también es el tema de los movimientos. Bueno, esto es más de lo respiratorio, pero recuerden que tanto el tórax como el abdomen trabajan en conjunto para la respiración. Ahí en respiratorio van a ver los distintos patrones, pero es importante ir viendo cómo la persona respira. Hay gente que respira más por el abdomen, mientras que otros más por el tórax.
Y a veces podemos ver también el tema de tumulaciones, algún tipo de masa, o podría ser a nivel epigástrico, umbilical, o alguna masa producto de una incisión, las masas incisionales, que podrían corresponder ya sea a algún tumor, algún lipoma, etcétera. O alguna hernia también, como sale en la imagen. Eh, También, bueno, esto también se relaciona con dermatología, el tema de lesiones cutáneas, por ejemplo, el tema de las estrías, que es bastante frecuente, lesiones dermatológicas como el vitiligo, ¿cierto? Donde podemos ver algún tipo de mancha hiperpigmentada, hipopigmentada, etcétera. O también, como vamos a ver en la clase de síndrome colestásico, algunos signos como el signo de Gray Turner o el signo de Cullen, que son hematomas, que esto es más frecuente en el pancreatitis, que ahí vamos a ver, pero que nuevamente es importante ir observando y describiendo en nuestro examen físico. Eh, bueno, después de realizar la inspección, se recomienda seguir con la auscultación. Y esto es dado a que cuando uno palpa a la persona puede generar tensión muscular y eso puede alterar el examen. Entonces, por eso es que normalmente, a diferencia no sé, el TOLARS o en otras zonas donde hay inspección, palpación, acá hay ocultación en segundo lugar. Normalmente lo que más vamos a ocultar es justamente los ruidos hidroaéreos, que se pueden ocultar 5 a 30 por minuto, que eso es lo normal. Cuando están aumentados hablamos de que hay un meteorismo, ¿cierto? Hay algún problema, puede haber diarrea, o por ejemplo si se oculta, se puede ocultar un segmento, si hay una obstrucción intestinal, el segmento proximal va a estar con mayor retención de gases. Eh, Al revés, en cambio, si están bastante disminuidos, abolidos, podríamos tener lo que se conoce como el ilirio palarítico, ¿cierto? Que no hay movimientos peristálticos o alguna isquemia mesentérica. También otra cosa que a la ocultación podríamos presenciar es, por ejemplo, la presencia de soplos arteriales, que esto se da harto en la aorta o en la arteria renal, recordando, por ejemplo, que la hipertensión puede ser secundaria a un problema renal. O latidos en este caso, bueno, aunque esto es más en las embarazadas, que ahí con el ecógrafo podríamos ocultar a partir de 16 la semana 16 de gestación los latidos del feto en ese sentido. Después de la ocultación pasamos a la percusión. En la percusión acá, recuerden que el abdomen, ¿cierto? Es una cavidad mayoritariamente con contenido aéreo, entonces lo más frecuente es que haya timpanismo, ¿ya? Recuerden que son vísceras huecas, ¿cierto? Llenas de aire, entonces eso es como lo normal del abdomen. A veces puede haber hiperresonancia, pero eso puede ser porque quizás están percutiendo la base del pulmón derecho. Eh, Puede haber también matidez, que ahí vamos a ver por qué puede haber, puede desaparecer el timpanismo. Recuerden que la matidez es presencia de algo sólido. En este caso, recordar que el hígado es principalmente sólido y debería haber una matidez que en la percusión debería debería presenciarse. Acá una pregunta, en caso de que, por ejemplo, se perdiera la matidez del hígado, ¿qué estarían sospechando? Qué podría generar de que se pierda de que haya timpanismo en la zona del hígado? Podría ser una citis, por ejemplo. Eh, o sea, no, la citis te generaría mayor matidez, porque recuerda que es líquido. Si tenemos timpanismo en la zona del hígado, hay aire. ¿Por qué podría haber aire en esa zona? ¿Perdiera como el parénquima pico? ¿Qué podría perder? Un ¿Cómo? neumoperitoneo, por ejemplo. Disculpe. ¿Perdón, cómo? Un neumoperitoneo. Perfecto, exactamente. Por ejemplo, recuerden que las vísceras son huecas. En este caso, si hay un homoperitoneo, ¿cierto? Si hay algún tipo
de lesión, hay algún tipo de, ¿cómo se puede decir? Como, eh, bueno, esto sobre todo se da en accidentes, en traumatismos abdominales, donde, ¿cierto? Una víscera explota y en ese sentido se genera un aumento aéreo a nivel del abdomen y por eso es que podría perderse eventualmente la matidez hepática. Entonces, ojo si es que no la pueden percutir. Me hablaría en ese sentido de un neumoperitoneo. Eh, entonces, como comentábamos, aumento del timpanismo hay incremento del contenido gaseoso y disminución del timpanismo, en este caso presencia de matidez, podría haber, como comentábamos, ascitis, que es la presencia de líquido, ¿cierto? Algún tumor. El útero gestante, recuerden sobre todo en embarazadas que sobre todo en las últimas semanas de gestación donde el embarazo ocupa prácticamente todo el abdomen, o una visceromegalia, es decir, que hay un encrecimiento ya sea de algún del hígado o del vaso. Eh, bueno, habíamos hablado de la citis, como comentábamos, ¿cierto? La presencia de líquido, esto normalmente se va asociado al daño hepático crónico, que ahí vamos a ver por qué se produce en esa clase, pero recordar que hay algunos signos que me orientarían a una citis. Por ejemplo, la matidez desplazable. En este caso, recordando el tema de la gravedad, nosotros le pedimos a la persona, ¿cierto?, que en este caso se recueste de forma de decúbito lateral y si uno empieza a sentir como matidez en el lado donde va hacia la gravedad, lo más probable es que tengamos en este caso una ascitis, ¿ya? O también podríamos presenciarlo con el signo de la hora, donde nosotros, ¿cierto?, colocamos la palma de la mano en el flanco derecho o izquierdo. Eh, bueno, un segundo explorador colocará la mano, ¿cierto?, en el borde cubital de la mitad del abdomen. Ahí. Eh, el explorador principal empujará con la palma de la mano hacia el lado contralateral y con la otra mano tratará de sentir el choque de una hora líquida. Por eso se llama el signo de la hora líquida. Entonces, esas son como dos formas de poder presenciar ascitis en un paciente. Finalmente, terminando la percusión, pasamos a la palpación. En este caso tenemos dos tipos de palpación, una superficial y una profunda. En la superficial normalmente evaluamos la evaluación de la tensión abdominal, que es mayoritariamente en el centro y menor en los flancos. Eh, Mientras que la profunda es posible palpar ya algunos órganos como el colon, el borde hepático o el polo inferior del riñón derecho o incluso la aorta, sobre todo en pacientes desnutridos, y podemos realizar en la palpación algunos signos específicos que vamos a ver ahora. Eh, bueno, uno de estos signos, por ejemplo, puede ser el signo de Murphy. El signo de Murphy es uno que tienen que conocerlo al revés y al derecho porque se asocia a la colecistitis, una enfermedad que en Chile va en aumento y que de hecho es tan frecuente que es patología GES. El signo de Murphy corresponde a un dolor que se produce al comprimir el hipocondrio derecho. Ustedes le van a pedir al paciente, ¿cierto?, que inspire profundamente, lo que va a generar, ¿cierto?, que se descienda el diafragma y con esto además que producto de lo anterior el hígado y la vesícula. Y entonces cuando uno palpa durante la inspiración, si el paciente deja de inspirar y le genera harto dolor, el signo es positivo. Y en ese sentido, lo más probable es que el paciente esté ante la presencia de un problema de vesícula como la colecistitis o la colelitiasis. Eh, Otra cosa también a la exploración es el tema de la percusión hepática. Acá es importante para poder delimitar los bordes y poder conocer si el paciente está o no con una hepatomegalia, es decir, que el hígado haya aumentado de tamaño. En este sentido, nosotros palpamos sobre la línea medioclavicular. Hay una línea como de submatidez sobre este límite superior, como entre el cuarto al quinto espacio, ¿cierto? Y normalmente tiene una proyección de 10 centímetros. Si es que es mayor a 10 centímetros, lo más probable es que esto pase a ser una hepatomegalia, ¿ya? Pero normalmente es 10 centímetros como el límite de esta de la percusión hepática.
Otra cosa también que podemos realizar es la percusión del vaso. Normalmente el vaso, ¿cierto?, tiene esta proyección topográfica en el noveno y décimo espacio intercostal, en la línea axilar media. Acá se le pone al paciente en decúbito lateral derecho. Tenemos que percutir de arriba, ¿cierto?, hasta el reborde costal. Y si hay que, si es que hay matidez, lo más probable es que haya esplenomegalia, porque normalmente es difícil tanto palparlo como percutir el vaso, pero si hubiera bastante matidez, lo más probable es que el vaso esté aumentado de tamaño, ¿ya? Eh, Otra cosa también importante es querer, si quisiéramos explorar el vaso, ya que como comentábamos, difícil en general, podemos realizarlo mediante la posición de Schuster. Como sale acá fijándose en las imágenes, pedimos al paciente que, con el tórax en posición oblicua intermedia entre el decúbito dorsal y lateral derecho, la pelvis y las piernas en decúbito derecho completo, ¿cierto? O sea, el miembro inferior derecho se mantiene extendido mientras que el lado izquierdo se flexiona, el muslo sobre la pelvis y la pierna sobre el muslo. La cabeza se sostiene levantada por una almohada y colocar un almohadón, ¿cierto?, en la región escapular izquierda. Esto para que la persona no haga esfuerzos, la persona esté relajada. El brazo izquierdo debe quedar delante del tórax, descansando, así como posición eh, así como cuando uno se pone en la cama, ¿cierto? Sin que el hombro se levante, y con esto deberíamos ser capaces de palpar el vaso. Normalmente, como comentábamos, es difícil palparlo, pero si es que se pudiera, debe ser con la posición de Chester. Eh, bueno, esto lo pongo más como para temas de literatura, pero la verdad, examinar el riñón es bastante complejo. Ya esto, de hecho, ni siquiera me lo enseñaron cuando estaba en semiología, pero yo nomás se los menciono en caso de que alguien se motive a hacerlo, pero en teoría se puede realizar, pero es muy complejo de hacerlo. Pero como sale ahí, ¿cierto? Pedirle al paciente que tome una inspiración profunda. Tenemos que, ¿cierto?, ir palpando por la parte posterior del abdomen, con el fin de ir sintiéndolo entre las manos, así como una sensación de peloteo. Y normalmente el riñón derecho podría como de costar un poco más por su posición, que está un poquito más o- eh, por la posición anatómica que tiene. Eh, otra, pa- Otro signo importante es el puño percusión. El puño percusión lo realizamos, ¿cierto?, sobre la costilla, o sea, sobre la ósea costilla. Nosotros, ¿cierto?, ponemos eh, nuestra mano en esa zona y después lo golpeamos de forma suave, eso sí, no hay que pasarse. Le damos, ¿cierto?, un golpe y normalmente, si sale positivo, si la persona le molesta, lo más probable es que esté ante una pielonefritis, es decir, una infección urinaria que en este caso compromete a los riñones, ¿ya? Aunque también a veces puede darse positivo en el tema de los lumbagos, pero normalmente es como más positivo cuando hay una infección o también un cálculo renal en esa zona. Eh, Finalmente, para ir finalizando esta primera clase, vamos a hablar del tacto rectal, porque hay que recordar siempre que el tacto rectal es parte del examen abdominal, ¿ya? Y esto siempre los cirujanos lo recalcan. Los tres pilares fundamentales, primero es explicarle al paciente por qué lo vamos a hacer. Recuerden que esto es algo que es bastante vergonzoso o molestoso para la persona, entonces siempre hay que explicar por qué lo tenemos que realizar y también el tema de la privacidad, como comentábamos al inicio, porque recordemos que la persona tiene que desvestirse y es algo también muy complejo para uno, entonces siempre es importante respetar la privacidad de la persona. Respecto al instrumental, ¿cierto? La mano dominante siempre con doble guante y el índice y el dedo índice lubricado, siempre doble guante por el tema de que si se rompe el primero, para que tengan ese seguro el seguro con el otro guante, y siempre la lubricación, porque recuerden que es algo bien molestoso, bien eh, aparte que la zona es bien sensible de la zona anal, por lo tanto siempre es importante lubricarlo antes de realizarlo.
Bueno, algunas posiciones por las que podrían utilizar para hacer el tracto rectal. Por un lado tenemos el decúbito ventral o prono, donde la persona se pone sobre la mesa, la cual es incómoda, pero permite una buena inspección y palpación para ustedes y es principalmente útil para pacientes quizás obesos. Tenemos la otra que es la de cúbito dorsal, que esta normalmente la usan mucho los fantomas, ¿cierto? Los muñecos con los que tienen que hacer el examen. Es cómodo tanto para el paciente y para el médico, aunque no permite inspeccionar el ano, pero permite una buena palpación de la próstata, incluso de forma bimanual. Y por otro lado tenemos la posición de cúbito lateral, que esa permite una buena inspección, es cómoda, pero es muy mala para palpar próstata. Esta normalmente los urólogos no la utilizan. Entonces, cuando ustedes, ¿cierto?, hagan el tacto rectal, bueno, al igual que el abdomen, primero va la inspección, donde tenemos que ver características de la piel, márgenes de las mucosas anal, si es que hay presencia de erosiones, fisuras, alguna secreción, sangre o algún tumor, y sobre todo también el tema de algún tipo de lesión que me pueda orientar a enfermedades de transmisión sexual, porque lamentablemente esto va en aumento y es algo que se está dando cada día más en los bots. Después de la inspección pasamos a la palpación. Acá es importante que la palpación, ¿cierto? Siempre tiene que ser de forma suave, lenta, siempre como, tratar de hacer lo más cómodo para el paciente. Acá con esto vamos a evaluar la tonicidad del esfínter anal, ¿cierto? Si es que está fuerte, si es que está débil. Vamos a también evaluar la ampolla rectal. También podríamos palpar abscesos o tumores si es que hubieran. También, ¿cierto? Cuando uno retira el dedo, ver si es que hay presencia o no de sangre, presencia de melena, que vamos a ver más adelante lo que es, ¿cierto? Cómo es cómo son las deposiciones, y también como cuando lo que van a ver en urología, que es la palpación de la próstata, que eso lo van a ver más adelante. Entonces, eso con respecto a Oiga, Ah, eh, disculpe, la ¿sí? diferencia entre la sangre y el melena es que la sangre es sangre sola y el melena es sangre acompañada de po, ¿o cuál es la diferencia? Ah, ya, mira. Bueno, esto igual lo vamos a comentar más adelante, pero la melena normalmente es sangre es sangre que lleva más tiempo, es una sangre un poco más oscura, por decirlo, que va dentro de las heces, ¿ya? En cambio, por ejemplo, está la hematoquesia, que esa también lleva lleva sangre, pero es una sangre más clara. La melena, en cambio, es como un color como más tipo carbón, más, aparte de que tiene un olor mucho más hediondo por ser sangre un poco más una sangre que lleva más tiempo en comparado, por ejemplo, con la hematoquesia, que es sangre más fresca, más roja, más viva. Entonces, esa es como la diferencia. Ya, muchas gracias. Entonces, eso con respecto a la primera clase, no sé si tienen dudas, consulta en esta primera clase. Todo bien. Sí, todo bien. Perfecto, entonces pasamos al tiro a la segunda clase o quieren un periodo de descanso.